Buen día, mi nombre es Susana Rodríguez y soy estudiante de la carrera de Radiotecnologías en Luna y hoy les vengo a hablar sobre lo que es el proceso de adquisición de la imagen en resonancia magnética. Mi número de cuenta es el 2019-1005-880. Pues antes de empezar con la presentación, quiero que quede muy en claro que la resonancia magnética es muy diferente a las demás modalidades que hemos venido trabajando anteriormente. Pues la resonancia magnética no trabaja con radiación ionizante, por lo tanto es un beneficio muy importante porque no exponemos al paciente ni a nosotros como técnicos ni a las demás personas a los peligros de las radiaciones ionizantes. De los temas que voy a hablar son los siguientes. Es uno, la alineación de los núcleos de hidrógeno con el campo magnético. Dos, el movimiento de precesión. Tres, la magnetización de los núcleos de hidrógeno. Cuatro, la absorción de la radiofrecuencia de los núcleos de hidrógeno. Cinco, la emisión de la F y D por parte de los núcleos de hidrógeno. Seis, el fenómeno de resonancia presentado en el estudio. Y siete, el proceso de formación de las imágenes en tipo T1 y T2. Para esta ocasión decidí usar personificaciones de lo que es el campo magnético y otros aspectos que lo vamos a ir viendo durante lo que es la presentación para entenderle mejor. Bueno, vamos a empezar con lo que es la alineación de los núcleos de hidrógeno con el campo magnético. Bueno, hay que tener en claro algunos aspectos importantes para empezar con esto. Debemos de tener en cuenta de que toda materia está formada por lo que son átomos. El átomo es un elemento fundamental que compone toda materia. Como sabemos, todo el tejido en el cuerpo humano se compondrá de moléculas, que estas están conformadas por átomos, que a la vez estos átomos poseen núcleos. Dice aquí en la presentación que uno de los átomos más abundantes del cuerpo humano es el hidrógeno, porque recordemos que el cuerpo humano está formado por una cantidad considerable de agua y el agua la conforma lo que es el hidrógeno. Los núcleos de hidrógeno, vamos a también decirles protones, se orientan aleatoriamente en el cuerpo humano. ¿Cómo así? Bueno, hay que tener también en cuenta de que los protones se comportan como un pequeño imán dentro de nuestro cuerpo. Estos están así girando y están en una dirección al azar o a lo loco, como dice aquí, ¿verdad? Entonces, este está para un lado, este está para otro, y así sucesivamente. La manera de girar no es exactamente como se representa aquí, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la obtención de imágenes en lo que es la resonancia magnética? Pues bueno, la resonancia magnética aprovecha esta cualidad que tiene los protones, ¿verdad? De hidrógeno, ya que el hidrógeno se puede considerar un elemento paramagnético. ¿Qué quiere decir que es paramagnético? Que tiene una mediana susceptibilidad magnética, o sea que se va a sentir atraído por lo que es nuestro imán que se encuentra dentro del gantry de nuestro equipo de resonancia magnética. Entonces, como dice aquí en la presentación, cuando el paciente es llevado a la sala de estudio y se acuesta en la camilla, el campo magnético que emite el equipo reordena la orientación de los núcleos de hidrógeno en el cuerpo humano. ¿Qué quiere decir? Que estos núcleos de hidrógeno o protones no van a estar ya así aleatoriamente, sino que se van a unir en una misma sintonía. O sea que van a estar para una sola orientación, ya sea para acá o para acá, que más adelante miraremos cómo son estas orientaciones. Entonces sucede algo así como ejemplifico aquí. Sería como el campo magnético incita a que los núcleos de hidrógeno se vayan a un solo lado y se dirijan a una sola dirección, o sea, la dirección de nuestro imán a la dirección que emite este imán, que sería nuestro campo magnético. Aquí está otra vez un ejemplo.
El imán dentro de nuestro gantry emite este campo magnético, por lo que hace que los protones se dirijan a una sola dirección, o sea, los atrae. Ahora, vamos a hablar sobre otros aspectos, ¿verdad? Como dice aquí en la presentación, se toma información de los núcleos de hidrógeno porque los átomos más abundantes del cuerpo humano es este, ¿verdad? Como les estaba explicando. Y es el único que reaccionará a medias, porque a medias por lo que les estaba diciendo, por la cualidad que tienen. No todos los núcleos se van a orientar a un mismo lado. Por eso les decía que, que los protones tienen lo que es la cualidad de ser un elemento paramagnético, o sea que tienen una mediana susceptibilidad magnética. Cuando los núcleos de hidrógeno se encuentran en posición paralela o antiparalela al campo magnético, estos van a comenzar a girar, algo así. No así específicamente, pero más adelante vamos a ver cómo. Ahora sí vamos a hablar. Ese movimiento específico que tienen se llama movimiento de precesión, que el movimiento de precesión va a ser similar a lo que es el movimiento de un trompo. Va a tener, por así decirlo, una especie de ángulo de movimiento. Como dice aquí, ¿verdad? El movimiento que realiza cada uno de estos núcleos es muy parecido al de un trompo. A este movimiento le conocemos como movimiento de precesión, pero no es así de sencillo. Un objeto también que está girando tiene una propiedad que es la frecuencia angular. O sea, es el grado de rapidez de giro que da un objeto que está girando, como la misma palabra dice, o en resumidas cuentas, qué tan rápido va a girar. O sea, qué tan rápido va a girar nuestro protón. También hay que tener en cuenta de que esto tiene una estrecha relación con lo que es la intensidad que emite nuestro campo magnético. Podemos recordar lo siguiente: la capacidad de nuestro campo magnético se mide en teslas. Por ejemplo, el equipo de la universidad cuenta con 3 teslas. ¿Qué quiere decir esto? De que nuestro equipo va a atraer más fácilmente, va a tener más nuestros protones. O sea que va a haber mucha más magnetización. En cambio, por ejemplo, el equipo de resonancia magnética del Seguro Social solo cuenta con 1.5 Tesla. ¿Qué quiere decir? Que esto también va a afectar a la calidad de nuestro estudio y va a ser menos potente que, por ejemplo, el resonador de la universidad. Como les decía, ¿verdad? La frecuencia angular es el grado de rapidez de giro que un objeto que está girando. Ahora vamos a hablar de lo que es la magnetización de los núcleos. Para entender mejor el tema, primero voy a darles un pequeño concepto de lo que es la magnetización. Bueno, pues la magnetización es un valor que indica cómo es de susceptible un material al campo magnético del imán. O sea, qué tan atraído se siente este material al campo magnético del imán que se encuentra dentro del gantry del equipo de resonancia magnética. Pero se divide en 2 maneras. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, pues la magnetización tendrá una dirección e intensidad, así como lo tiene nuestro campo magnético. Esta será una dirección, por así decirlo, hacia arriba, o sea, hacia el campo magnético que emite el imán. Y esto eh, lo llamaremos magnetización longitudinal, como la palabra lo dice, ¿verdad? Sería para acá arriba como sale aquí. O sea que nuestro campo magnético va a atraer a lo que es los protones hacia arriba. Y después está otro tipo de magnetización, que es la magnetización transversal. ¿Qué es lo que sucede aquí?
Bueno, como les decía, la magnetización es qué tan susceptible es un material al campo magnético, pero esta vez un pulso de radiofrecuencia va a llegar a los núcleos de hidrógeno que han sido atraídos por nuestro campo magnético. Pero solo los núcleos que se encuentran en la misma dirección del campo magnético van a ser capaces de absorber este pulso de radiofrecuencia que emite. Entonces, esta energía va a hacer que los protones sufran un cambio de orientación, o sea que de estar así paraditos, por así decirlo, se van a acostar de esta manera como está representado aquí. Bueno, pero luego de que pase esto, de que el pulso de radiofrecuencia haga que los protones sufran un cambio de orientación, al cambiar esta orientación también va a cambiar el nombre de la magnetización y ahora se va a llamar magnetización transversal. Ahora, vamos a ver qué ha pasado hasta aquí. Bueno, pues número 1, los núcleos tienen la misma orientación del campo magnético. Recordemos, los núcleos se van a sentir atraídos por lo que es nuestro campo magnético. Luego empezarán a girar, se va a formar lo que es la magnetización longitudinal, que es hacia el campo magnético, y luego va a llegar un pulso de radiofrecuencia, donde los núcleos de hidrógeno que solo están alineados, porque solo estos van a absorber lo que es ese pulso de radiofrecuencia. Y luego se crea la magnetización transversal después de absorber este pulso de radiofrecuencia, debido a que tenemos una buena cantidad de núcleos orientados a una misma dirección, y por eso es que los núcleos de hidrógeno solo así van a absorber lo que es el pulso de radiofrecuencia. Luego de que el equipo empieza a emitir las ondas de radiofrecuencia, como les dije, van a llegar eh, solo a los núcleos de hidrógeno que están alineados por el campo magnético, y aquí va a entrar lo que es la radiofrecuencia. Aquí está explicado también con esta imagen que el pulso de radiofrecuencia va a llegar a lo que son los protones o los núcleos de hidrógeno y se van a orientar para otra dirección. Entonces ahora se van a cambiar de orientación y se va a crear la magnetización transversal. Ahora, ¿qué pasa después de que estos núcleos hayan cambiado de orientación debido al, al pulso de radiofrecuencia? Bueno, pues recordemos que la intensidad aquí del campo magnético otra vez va a jugar un papel muy importante. Luego de que se deja de emitir este pulso de radiofrecuencia, los núcleos van a ir volviendo poco a poco a la dirección del campo magnético, como aquí se puede observar. Es como que si otra vez el campo magnético le quite los protones a lo que es nuestro pulso de radiofrecuencia, que en este caso sería este. Ya no van, después de estar así acostaditos, van a volver, se van a retornar y se van a volver a poner a su posición original o a la magnetización longitudinal. Como dice aquí, ¿verdad? Los núcleos de hidrógeno poco a poco van volviendo a la dirección del campo magnético del equipo y en este proceso los núcleos de hidrógeno devuelven la energía. ¿Qué pasa con esa energía? Esta energía va a tener la información de la imagen, o mejor conocida como la FID. Entonces aquí entra lo que es la FID. Como les explicaba anteriormente, ¿verdad? Primero están así, transversalmente. Luego poco a poco se irán redirigiendo a su posición original, o sea, longitudinalmente. ¿Qué es lo que pasa aquí? La FID va a tomar estos valores y les va a asignar una escala de grises. Este valor va a ser 1, este valor va a ser otro, y así sucesivamente. Y vamos a observar
que esto va a ir disminuyendo, los valores van a ir disminuyendo. Como dice, la FID sale del paciente y llega a las antenas o bobinas de RF donde se procesa para formar la imagen. Como les decía, este va a asignar un color específico. Este va a ser un color, este va a ser otro y otro y otro y otro, así. Dependiendo de cómo regrese, ¿verdad?, a su posición original estos núcleos. La intensidad del campo magnético también, como les decía, juega un rol importante en la imagen que obtendremos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, ¿verdad?, vamos a hablar sobre lo que es la resonancia. Bueno, pues, ¿qué significa la resonancia? La resonancia, como dice aquí, significa que exista una sincronía entre algo. En este caso, será lo que es la radiofrecuencia y lo que es nuestro campo magnético. Como yo lo represento aquí, por así decirlo, se van a hacer amigas. Entonces, como dice aquí, hay una condición en todo este proceso. La frecuencia de los pulsos de radiofrecuencia que emite el equipo debe tener relación con la frecuencia angular de los núcleos. La única manera que los núcleos de hidrógeno puedan absorber la radiofrecuencia que emite el equipo es que ambos vayan a la misma sintonía. O como yo lo represento aquí, como una amistad entre el campo magnético y el pulso de radiofrecuencia. Como les decía anteriormente, ¿verdad? Si no hay una relación de los núcleos con la radiofrecuencia, estos núcleos no van a absorber lo que es el pulso de radiofrecuencia. Mientras que si existe una relación, lo absorberán y se dará el proceso, ¿verdad? El proceso de que los núcleos van a absorber la energía de la radiofrecuencia. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el proceso de la imagen en tipo T1 y T2. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo pasa esto? Vamos a hablar primero de lo que es la secuencia T2. Como dice aquí, ¿verdad? Cuando deja de emitirse los pulsos de radiofrecuencia y los núcleos van volviendo poco a poco, recuerden que primero están transversalmente. Y esto cuando ya el pulso se quita, va volviendo a su posición, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, van volviendo poco a poco a la dirección del campo magnético. La magnetización transversal, que sería esta, va disminuyendo porque obviamente esto se está regresando, va a disminuir. Entonces el equipo, por medio de lo que es la FID, como había dicho antes, registra directamente cuándo es la magnetización transversal de los núcleos en cada momento y en base a esto hace una escala de grises, como les decía. Miren, en este momento el tiempo es 0, entonces va a ser más hiperintenso. Y así sucesivamente, por ejemplo, aquí va a asignar este color y así se va a formar lo que es nuestra T2. Miren, entonces ahora así vamos a observar lo que es una imagen en T2. Como dice aquí, estos son los parámetros que se van a cumplir en la T2. Si el valor de la constante de T2 es bajo, como lo habíamos visto anteriormente, si nos regresamos aquí a la diapositiva anterior, dice, si la constante de T2 es bajo, vamos a observar el tejido hipointenso. ¿Qué es hipointenso? Entonces va a ser negro. Aquí podemos observar, miren, si la intensidad es baja, va a ser hipointenso, o sea, va a asignar un color en esta escala. Y otra vez leyendo, si el valor de la constante T2 es bajo, observaremos el tejido hipointenso. ¿Qué podríamos observar hipointenso? Esta parte de aquí, esta parte de aquí.
¿verdad? Esa parte las observamos intensas. Y si el valor de la constante T2 es alto, los vamos a observar hiperintenso, o sea, más claro. Aquí regresándonos a la diapositiva, si el valor es alto, vamos a observar hiperintenso, como había dicho al principio, a asignar un color, por lo menos, o para dar un ejemplo, en esta escala. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar aquí hiperintenso? Aquí, cómo baja el líquido cefalorraquídeo. Podemos ver aquí la grasa. Podemos ver también, bueno, no se nota tan hiperintenso, pero el núcleo pulposo de los intervertebrales lo podemos ver un poco más claro. Pero este caso sería como un término isointenso, porque lo podemos observar un poco más gris. Entonces ahora, ya que vimos la T2, vamos a ver la T1. Bueno, pues la imagen T1 es formada en el proceso de recuperación de la magnetización longitudinal. Recuerden que cuando se recupera la magnetización longitudinal, es lo que les estaba explicando, que está transversalmente, va a volver a lo que es longitudinalmente. Entonces, ¿cómo se va a formar, verdad? Pues el contraste es tomado en base al valor del tiempo T1 en cada tejido u órgano. Y el valor constante de T1 indica qué rápido o lento crece la magnetización longitudinal. El valor T1 es diferente en cada tejido u órgano visualizado en la imagen. Es eh, como aquí también, ¿verdad? Va a aplicar un color, va a asignar un color y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo vamos a observar la imagen? Pues si el valor de T1 del tejido es bajo, va a ser hiperintenso o más claro. Entonces, si el valor T1 del tejido es bajo, el tejido será hiperintenso. Entonces, aquí podemos observar. Si es bajo, va a asignar un color hiperintenso. Y si el valor del T1 del tejido es alto, el tejido será hipointenso, o sea, todo lo contrario a lo que es la T2. Podemos observar aquí. Ahora ya no. Ahora vamos a ver las diferentes estructuras eh, como cambiadas con la T2. Van a ser lo contrario. Aquí podemos observar otros ejemplos, ¿verdad? La diferencia entre las imágenes T1 y T2 son muy diferentes, ¿verdad? Aquí también podemos observar otras imágenes en diferentes secuencias. Aquí podemos observar una T1, aquí una T2 y así sucesivamente. Depende de qué valor asigne y en qué momento se da estas secuencias, ¿verdad? Y pues esto sería todo y espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por prestar atención.